Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos con los demás integrantes de la redacción. Hoy, 28 de agosto, miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, el Santo Padre Francisco preside la audiencia general en la plaza de San Pedro. Mar y desierto es el título de la catequesis de hoy del Papa, que reflexionará a partir de la lectura del Salmo 107. Saludamos a las emisoras que transmiten esta señal en América Latina: Radio Vicentina en Chile, Radio María Venezuela, Radio María El Salvador, Radio Hogar de Panamá, Radio y Televisión Cáritas de Asunción, Paraguay, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica Cuenca, también en Ecuador, Radio Marién en República Dominicana. En Estados Unidos saludamos a EWTN, Radio y Televisión, a Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, a Santa Teresita Radio, a Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión, a Catholic Faith Network y a ESNE El Sembrador. También un saludo a las emisoras que transmiten en España: Setelmont Televisión y Popular Televisión de Murcia. El Santo Padre ha llegado ya a la sede con el Jeep. En breves momentos escucharemos el Salmo y la reflexión de hoy, que no prosigue con el mismo ciclo de catequesis, hace una paréntesis. El Papa, como hemos dicho, reflexionará sobre mar y desierto. Es el título de la catequesis de hoy. Patricio Ciprari en la asistencia técnica, el padre Joan Pacheco en la coordinación. El Papa Francisco ayer se dirigió en el día de Santa Mónica a orar, salió del Vaticano para visitar la iglesia de San Agustín, donde se conservan los restos de la madre del obispo de Hipona, obispo y doctor de la iglesia San Agustín. El Santo Padre se detiene a saludar a los lectores que prestan servicio en esta audiencia general. Y les contamos que fue una visita discreta al corazón de Roma para rendir homenaje a la madre de este gran santo de la Iglesia, venerada también como tal desde hace siglos y recordada ayer por la liturgia del día. Francisco, según informó la oficina de prensa del Vaticano, se dirigió a la iglesia de San Agustín en Roma y se detuvo en oración en la capilla donde se conservan los restos del santo. Otro momento de pausa tuvo lugar ante la imagen de Nuestra Señora de los Peregrinos y luego, al salir de la iglesia, el Papa saludó a los frailes, monjas y peregrinos presentes y regresó al Vaticano. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general.
Lectura del libro de los Salmos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy Oggi rimando la consueta catechesi. pospongo la catequesis habitual y quisiera detenerme con ustedes a pensar en las personas que, incluso en este momento, atraviesan mares y desiertos para llegar a una tierra donde puedan vivir en paz y seguridad. Mar y desierto. Estas dos palabras vuelven a aparecer en tantos testimonios que recibo, tanto de migrantes como de personas que se comprometen a ayudarles. Y cuando digo mar, en el contexto de la migración, me refiero también al océano, al lago, al río, a todas las traicioneras masas de agua que tantos hermanos y hermanas de todo el mundo se ven obligados a cruzar para llegar a su destino. Y desierto no es solo el de arena y dunas o el rocoso, sino también todos esos territorios inaccesibles y peligrosos como bosques, selvas, estepas, por los cuales los migrantes caminan solos, abandonados a sí mismos. Migrantes, mar y desierto. Las rutas migratorias de hoy están marcadas a menudo por travesías de mares y desiertos que para muchas, demasiadas personas, son mortales. Por eso hoy quiero detenerme en este drama, en este dolor. Algunas de estas rutas las conocemos mejor porque suelen estar en el punto de mira. Otras, la mayoría son poco conocidas, pero no por ello menos transitadas. He hablado muchas veces del Mediterráneo porque soy obispo de Roma y porque es emblemático el Mare Nostrum, lugar de comunicación entre pueblos y civilizaciones. El Mare Nostrum se ha convertido en un cementerio. Y la tragedia es que muchos, la mayoría de estos muertos, podrían haberse salvado. Hay que decirlo con claridad. Hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para rechazar a los inmigrantes. Para rechazar a los migrantes. Y esto, cuando se hace a conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave. No olvidemos lo que dice la Biblia. No molestarás al extranjero ni lo oprimirás. El huérfano, la viuda, el forastero son los pobres por excelencia, a los que Dios siempre defiende y pide defender. Incluso algunos desiertos, por desgracia, se convierten en cementerios de migrantes. E incluso aquí no se trata a menudo de muertes naturales, no. A veces, en el desierto, son traídos y abandonados. Todos conocemos la fotografía
de la mujer y de la hija de Pato, muertos de hambre y sed en el desierto. En la era de los satélites y los drones hay hombres, mujeres y niños migrantes que nadie necesita ver. Los esconden. Solo Dios los ve y escucha su clamor. Y esta es una crueldad de nuestra civilización. En efecto, el mar y el desierto son también lugares bíblicos cargados de valor simbólico. Son escenarios muy importantes en la historia del Éxodo, la gran migración del pueblo dirigido por Dios a través de Moisés desde Egipto a la tierra prometida. Estos lugares son testigos del drama del pueblo que huye de la opresión y la esclavitud. Son lugares de sufrimiento, de miedo, de desesperación, pero al mismo tiempo son lugares de paso hacia la liberación. ¿Y cuántas personas pasan por los mares y los desiertos para liberarse? Son lugares de paso para alcanzar la redención, la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay un salmo que, dirigiéndose al Señor, dice: sobre el mar tu camino, tus senderos sobre las grandes aguas. Y otro canta así: guió por el desierto a su pueblo, porque su amor es eterno. Estas palabras, palabras santas, nos dicen que para acompañar al pueblo en el camino de la libertad, Dios mismo atraviesa el mar y el desierto. No permanece a distancia, no comparte el drama de los migrantes. Está allí con ellos, sufre con ellos, con los migrantes, llora y espera con ellos, con los migrantes. Nos va a hacer bien hoy estar con el Señor y con los migrantes en el Mare Nostrum. El Señor está con ellos y no con aquellos que lo rechazan. Hermanos y hermanas, en una cosa podríamos estar todos de acuerdo. En esos mares y en esos desiertos mortíferos, los migrantes de hoy no deberían estar. Sin embargo, están allí. Pero no es mediante leyes más restrictivas, no es con la militarización de las fronteras, no es mediante rechazos como lograremos este resultado. Lo lograremos, por el contrario, ampliando las rutas de acceso seguras y legales para los migrantes, facilitando el refugio a quienes huyen de la guerra, de la violencia, la persecución y de tantas calamidades. Lo lograremos fomentando por todos los medios una gobernanza global de la migración basada en la justicia, en la fraternidad y la solidaridad, y uniendo nuestras fuerzas para combatir el tráfico de seres humanos, para detener a los traficantes criminales que explotan sin piedad la miseria de los demás. Queridos hermanos y hermanas, piensen en las muchas tragedias de los migrantes, cuántos mueren en el Mediterráneo. Piensen en Lampedusa, en Crotone. Cuántas cosas feas y tristes. Y quisiera concluir reconociendo y alabando los esfuerzos de tantos buenos samaritanos que hacen todo lo posible por rescatar y salvar a los emigrantes heridos y abandonados en las rutas desesperadas de la esperanza en los 5 continentes. Estos hombres y mujeres valientes son un signo de una humanidad que no se deja infectar por la
cultura malvada de la indiferencia y el descarte. Lo que mata a los migrantes es nuestra indiferencia y esa actitud de descartar. Y aquellos que no pueden estar con ellos en primera línea, pienso en tantas personas buenas que están allí en primera línea, la Mediterranean Saving Humans y tantas otras asociaciones. No están excluidos de esta lucha por la civilización. Nosotros no podemos estar en primera línea, pero tampoco estamos excluidos. Hay muchas formas de contribuir. Ante todo, la oración. Y a ustedes les pregunto, ustedes rezan por los migrantes, por los que vienen en nuestras tierras para salvar su vida. Ustedes quieren echarlos. Queridos hermanos y hermanas, unamos nuestros corazones y nuestras fuerzas para que los mares y los desiertos no sean cementerios, sino espacios donde Dios pueda abrir caminos de libertad y fraternidad. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hacer un paréntesis en nuestro ciclo de catequesis habitual para que podamos reflexionar sobre la realidad de tantas personas que tienen que dejar su tierra buscando un lugar donde poder vivir en paz y con mayor seguridad. En los testimonios de migrantes que he escuchado se repiten con frecuencia la palabra mar y desierto. Lamentablemente, los mares y los desiertos de las rutas migratorias son lugares donde mueren muchas personas y por eso, como dije en otras ocasiones, se han convertido en cementerios. También en la Biblia el mar y el desierto son lugares de sufrimiento, de miedo, de desesperación, pero al mismo tiempo son pasajes que el pueblo debe atravesar para alcanzar la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, unamos nuestras fuerzas para que estos lugares sean de paso, sean siempre de paso para los migrantes, es decir, que sean vías de acceso seguras, donde se combata la trata de personas y se construya un futuro de esperanza para toda la humanidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor por tantas personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de un porvenir y por quienes los reciben y acompañan, devolviéndoles la esperanza y abriendo nuestros caminos de libertad y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, consuelo de los migrantes, los cuide. Muchas gracias. Y pensemos a los países en guerra, a los muchos países en guerra. Pensemos a Palestina, a Israel, en Palestina, en Israel,
en la martirizada Ucrania. Pensemos en Myanmar, en el Nord Kivu y en los tantos países en guerra. Que el Señor les dé el don de la paz. Y mi pensamiento va, por último, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. A imitación de San Agustín, cuya memoria litúrgica celebramos hoy, tengan sed de la verdadera sabiduría y busquen sin cesar al Señor, fuente viva del amor eterno. Mi bendición para todos ustedes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.